Bueno, Dios les bendiga. Nuevamente. Vamos a comenzar una nueva unidad de estudio. Vamos a estar hablando sobre esta nueva unidad. Se trata sobre las dos cartas que escribió Pablo a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica. Esas dos cartas que son cartas bien cortas, pocos capítulos, por lo cual yo le aconsejo que las lean en sus casas, cosa de que cuando vengamos pues podamos estar un poquito más relacionados a lo que estamos estudiando. Vamos a tener más o menos como algunas 5 clases acerca de estas dos cartas, y yo creo que es una buena oportunidad para poder saber un poco más acerca de esta iglesia, ¿no? Y junto con la carta pues deberían ir leyendo también Hechos, el libro de los Hechos, más o menos en el capítulo 11, de 11 en adelante, porque de ahí es que se describen los viajes de Pablo. Así usted sabe más o menos una relación de cómo fue que Pablo llegó a Tesalónica, ¿verdad? Y la visión, Es correcto, todo eso es lo que vamos a hablar. Ajá. No, y que si pueden ver la clase del pastor, que también es correcto. El pastor, esa fue la clase que nos dio. Da la casualidad que el pastor está entrando también con la clase de los tesalonicenses, así que sí, les recomiendo que complementen, ¿verdad? Los martes, también con el pastor. El pastor pues obviamente cubre más profundo la clase, así que vamos para que así pues podamos. Y todo lo que ustedes adquieran de la clase de los martes, pues la traen para acá para que nosotros ahí poder complementarnos, ¿verdad? Esa es la idea. Cuando vamos a hablar de la carta de los tesalonicenses, tenemos que comenzar hablando sobre Pablo, ¿verdad? Y si hablamos de Pablo, tenemos que hablar de Bernabé, ¿verdad? Bernabé, pues básicamente usted sabe que cuando la iglesia comienza en Jerusalén, y comienza entonces, una vez comienza la iglesia en Jerusalén, se produce una persecución en Jerusalén en contra de los cristianos. Por eso es que entonces Felipe sale a Samaria, ¿verdad? Y todos esos judíos se esparraman y van a diferentes lugares, ¿verdad? Uno de esos lugares donde hay una concentración de judíos es en Antioquía de Siria, ¿verdad? Allí pues hay una concentración de judíos, ¿verdad? En Antioquía de Siria, donde realmente pues allí algunos cristianos se agolpan allí. Bernabé obviamente era uno de esos creyentes que había ido a parar en Antioquía de Siria. Bernabé escucha acerca de Pablo, ¿verdad? Y obviamente va en busca de Pablo para traerlo a la iglesia de Antioquía de Siria. Acuérdense que antes de eso, pues ya Pablo ha pasado por la experiencia de su conversión, ha pasado por su experiencia de los 3 años que pasa en Arabia, porque usted sabe que cuando Pablo se convierte, él trata de comenzar a predicar el evangelio inmediatamente, pero obviamente él ve que hay una reacción negativa en cuanto a su predicación, porque es muy poco tiempo que pasa y todavía lo ven como una imagen negativa, y este lo ve que nos estaba persiguiendo, y ahora en par de semanas se ha convertido en algo, o sea, y le tenían un poco de temor, y entonces ahí es que Pablo se aparta y está 3 años en Arabia. Y entonces que cuando Bernabé escucha de Pablo, entonces va en busca de Pablo y lo trae a la iglesia de Antioquía de Siria. Ahí pasan un par de años, Pablo enseña la palabra junto con Bernabé, ¿verdad? En esa iglesia, y entonces viene el llamamiento de parte del Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso yo no lo estoy inventando, eso está aquí en Hechos, ¿verdad? O sea, que la primera iglesia que él estuvo fue en la Antioquía de Siria. Ahí es que estaba ministrando él con ministerio de enseñanza, y ahí entonces que Pablo dice la palabra que el Espíritu de Dios apartarle a Pablo y a Bernabé por nombre y apellido, ¿sabes? Palabra que los he llamado. El Espíritu de Dios dice ahí, el caso es que no dijo Bernabé y Pablo. Pablo y Bernabé.
Dijo, No sé, Bernabé era más famoso. bueno, Bernabé fue el que trajo a Pablo, ¿verdad? Bernabé fue el que trajo a Pablo. Entonces, ahí es que entonces apartarme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo les tengo encomendada. Y entonces ahí es que parte Pablo y Bernabé hacia, eso es lo que se llama el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es ese primer viaje misionero? Pues ellos salen de Antioquía de Siria y llegan más o menos al área del Asia Menor, que es lo que se conoce como el área, actualmente lo que conocemos nosotros como Turquía. Esa área de Turquía, y ahí entonces están en Iconio, en Debre, en Listra, ¿verdad? Y en Galacia, eso se llama el área de Galacia, la parte de Galacia, la provincia de Galacia, y ahí entonces está la iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Y ahí entonces ellos predican la palabra y ministran. Luego regresan nuevamente a Antioquía de Siria. En ese primer viaje, ellos se llevan a Juan Marcos, ¿ok? Pero Juan Marcos se regresa luego primero en ese primer viaje salen de Antioquía y llegan a Chipre, ¿se acuerdan? Ahí es que Pablo tiene la experiencia con el procónsul de Chipre, ¿no? Y con aquel Bar Jesús, ¿se acuerdan de Bar Jesús? Sí. ¿Verdad? Entonces, de ahí de Chipre es que entonces que salen a Asia Menor, y entonces cuando llegan a Asia Menor en Iconio es que Juan Marcos se regresa. Cuando Pablo termina con Bernabé de ese primer viaje, pasa algún tiempo, vuelve entonces Pablo y Bernabé a planificar un segundo viaje misionero, ¿verdad? Pero en este segundo viaje misionero, Bernabé quiere traerse a Juan Marcos y Pablo dice, no, con Juan Marcos no contamos porque Juan Marcos se huyó la primera vez. Víctor, una pregunta, perdona. Ajá. Chipre en la actualidad. El Chipre, el mismo Chipre. Es ortodoxo, Iglesia Católica Ortodoxa, ¿no? ¿Perdón? Sí. Esa área completa, la iglesia ortodoxa es bien fuerte. Es bien fuerte. En esa área actualmente. Del arzobispo Macario. Es correcto. Esa es la cúpula de la iglesia ortodoxa, básicamente en esa área. En ese segundo viaje, cuando se va a comenzar ese segundo viaje, hay discusión entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos, porque Bernabé se lo quiere traer y Pablo dice que no, porque ya Juan Marcos se huyó. Y dice que hubo una discusión no pequeña. Así lo describe la Biblia, una discusión no pequeña. Chisme grande. O sea que aquí nosotros leemos un chisme grande. Y el chisme fue tan grande que hubo una separación entre Pablo y Bernabé. O sea que mire, las discusiones entre hermanos no son nuevas. Eso viene de atrás, ¿verdad? Y gente de siervos de Dios y cosas de... El propósito de Dios parece que era eso. Eso es lo que quiero decir, o sea, a veces nosotros vemos las divisiones. A veces nosotros vemos las divisiones como algo del enemigo, mire, y a veces no, a veces Dios está detrás del asunto para que... De las caídas del hombre y de los errores del hombre, nuestro Dios se glorifica y consigue un propósito para beneficio de esos que pecamos y que esos que no... O sea, por lo tanto, eso está en el propósito de Dios y nosotros no podemos, ¿verdad? La cuestión es que Bernabé se encarga con Juan Marcos de ministrar una área, entonces Pablo escoge a Silas o Silvano. En la epístola de Tesalonicenses le ponen el nombre de Silvano, pero no es otro que Silas, ¿verdad? Silas y Pablo entonces parten a ese segundo viaje misionero y van, comienzan a darle seguimiento a esas iglesias de Asia Menor. ¿Ese cambio de nombre a qué se debe? Porque Silas a Silvano es... Porque se acostumbraba a ese cambio, después de Pablo, Saulo. Y yo te digo Saulo y sigo hay cambio. Usaban dos nombres. Exacto. Mira cuántos silvanos han salido aquí. Hay cambio de nombre. Usted lo va a ver mucho, especialmente los reyes también del Antiguo Testamento van a ver muchos cambios de reyes. O sea, hay cambios. Ahora, una vez salen, la idea de Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, era darle seguimiento a esas iglesias que ellos levantaron en su primer viaje misionero. Una vez ellos están en el área de Galacia,
dice la Escritura que se les es prohibido ir a ciertos lugares. El Espíritu, iban a tal lugar y el Espíritu se lo prohibió. Sí. Y vuelven a otro lugar y dice que el Espíritu se lo prohibió. Y entonces la tercera vez que dice entonces que Pablo recibe una visión del varón macedonio. Dice, pasa a Macedonia y ayuda. Entonces que Pablo se decide entonces ir a Macedonia. ¿Qué es Macedonia? Macedonia es el Asia Menor, es el área de Grecia, ¿verdad? Es el área donde está Grecia, donde está, que es lo que nosotros conocemos como Grecia, básicamente, ¿verdad? O Europa, esa es la puerta de Europa. Y ahí es que entonces Pablo decide entonces ir a Macedonia con Silas. Y la primera iglesia que Pablo visita en la provincia de Macedonia es ¿qué? Es Filipo. Filipo es la primera iglesia que él funda en la provincia de Macedonia. Ustedes saben las experiencias de Pablo en Filipo, ¿verdad? Vemos la primera experiencia fue con Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Aquella mujer que era mujer rica. Era una pastora. Que se hace que era una pastora. Una mujer comerciante rica. Luego la experiencia que tuvo con la joven que adivinaba. Sí. Que eso le trajo, obviamente, persecución. Y fuerte. Y finalmente la experiencia que Pablo tuvo con el carcelero de Filipo. Sí. La cuestión es que Pablo tuvo que salir de Filipo porque si no lo matan en Filipo. Sí. Se tuvo le dieron una pera. Exacto, ahí tuvo un una tiempo, de las muchas ¿verdad? que le dieron. Ahí tuvo un tiempo en casa de un tal Jasón, ¿verdad? Y ahí entonces Pablo tiene que huir de Filipo porque cogieron una tremenda pera junto con Silas. Y ahí tenemos entonces el episodio de Pablo y Silas en la cárcel, donde ellos deciden adorar al Señor, y ahí es donde ocurre el terremoto, y entonces se rompen las cadenas y se abren las puertas, y eso pues trae como consecuencia la conversión del carcelero con toda su familia. O sea, la iglesia en Filipo, Pablo logra fundar una iglesia que cuando ustedes leen la epístola a los filipenses, probablemente fue la iglesia que más íntimamente caló en Pablo. De acuerdo a la epístola a los filipenses, podemos decir, ¿verdad?, que fue esa iglesia que caló bien hondo en el corazón de Pablo, los filipenses. Por las circunstancias que se dio. Por las experiencias. No sé, pero se estableció una relación, o sea, cuando usted lee la epístola a los filipenses, nota, ¿verdad?, esa relación de amor, ¿verdad?, de amistad que se desarrolló entre Pablo y esa iglesia. Ahora, una vez Pablo huye, ¿verdad?, básicamente de Filipo, ¿a dónde va a tener? Va a parar a Tesalónica. Va a Tesalónica y está la costumbre de Pablo es ir a los lugares, a las ciudades, y donde primero va a predicar, ¿en dónde? En la sinagoga. Sí, porque a los judíos tenían que predicar. Él comienza a predicarle a los judíos en la sinagoga mientras le den oportunidad. Y obviamente cuando entonces comienza la persecución en la sinagoga, entonces que Pablo se sale de la sinagoga y comienza entonces a establecerse en uno de los hogares que le puedan brindar, ¿verdad? Y la Biblia dice que Pablo estuvo 3 sábados corridos predicando en la sinagoga hasta que entonces comenzó la persecución, porque vinieron judíos de Filipo a alborotar al pueblo en contra de Pablo. Estos son los hombres que vienen a alborotar la ciudad. Sí, alborotador. ¿Ok? O sea que Pablo no la pasa bien ni en Filipo, Pablo no la pasa bien en Tesalónica, y Pablo no la pasa bien tampoco en Berea, porque Berea entonces es la próxima ciudad que Pablo visita. Sí, después de Tesalónica, ¿verdad? Visita, porque Pablo tiene que huir de Tesalónica, está muy poco tiempo en la ciudad de Tesalónica. 3 semanas. Muy poco tiempo. Dicen que son 3 semanas, pero no podemos decir, pero bien poco tiempo, o sea que no le da mucho tiempo para levantar y fundar una iglesia en Tesalónica, ¿no? Pablo sale huyendo también de Tesalónica y va a parar a Berea, y ahí en Berea también están tiempo predicando, pero vuelven otra vez ese mismo grupo de judíos en contra de Pablo, y ahí entonces que Pablo tiene entonces que huir de Berea. Deja a Timoteo, en vez de que él conoce a Timoteo, ¿verdad? Es el que viene a traer la carta. Y entonces Timoteo se queda con Silas en Berea y Pablo sale hacia Atenas. ¿Ok? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque esto es necesario que ustedes lo sepan, porque esto es parte del conocimiento que tenemos que tener de las cartas.
Sale Pablo para Atenas, deja a Timoteo y a Silas en Berea. Y entonces sabemos cuál fue la experiencia de Pablo en Atenas. ¿Se acuerdan de aquel famoso discurso del Dios no conocido? Que no le resultó, que no le resultó de mucho para Pablo, ¿no? Ahí Pablo entonces Pablo le envía un recado a Timoteo y a Silas de que regresen a Atenas, que él quiere verlo, ¿verdad? Entonces Pablo sale de Atenas y va hacia Corintio. En ese viaje de Atenas hacia Corintio, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en ese viaje de Atenas hacia Corinto? Vamos a ver. Si alguien me puede decir. Lázaro, que te veo ahí, que tengo la punta de la lengua. Está ahí a punto de la lengua ahí. Lo tiene ahí el pilón. ¿Qué pasó en ese viaje de Pablo entre Atenas y Corinto? Ahí fue que se encontró con Israel, tira. Priscila la primera carta. La visión a Timoteo ahí. Mire, tú tienes que saber. Ahí fue que tuvo la visión con el macedonio que le pidió. No, el macedonio pasó ese jato, por eso fue que fue a Filipo y a Tesalónica y a Berea. ¿Qué sucedió cuando Pablo sale de Atenas hacia Corinto? Algo muy importante que pasó con Pablo. Pablo sufre una decepción con su mensaje en Atenas. Pero sale de Atenas y va hacia Corinto. ¿Qué sucedió? Que Timoteo le envió la carta. Todavía. No. Aguanta la cara. ¿Qué pasó? Pablo decide, de ahora en adelante No voy a decir me nada. propongo predicar a Jesucristo. Porque le dieron una crucificado. tela a poco. En Atenas él se trepó con los filósofos. Se quiso ponerse a nivel filosófico Exactamente. y no le resultó. Sale de Atenas y dice, de ahora en adelante propongo a predicar a Jesucristo y a ese solo crucificado. Sea locura para los griegos o escándalo para los judíos, pero eso es lo que voy a predicar. Eso es cuando llega a Corinto de Atenas. Exacto. En ese viaje, dice, de ahora en adelante me propongo predicar, no predicar otra cosa que Jesucristo y este Se crucificado. dijeron palabreros. ¿Ok? Sí, exacto. Eso es muy importante en la vida de Pablo. Eso es muy importante en la vida de Pablo. Bueno, ¿y qué estaba predicando el bicho? Pablo trató de irse en Atenas trató de filosofar y irse a la par con los filósofos atenienses. Se le rieron. Y no le resultó. No, porque se le rieron en la cara. Exacto. Sí, está bien. Acuérdate que en Atenas era la cura de los filósofos. Trasciende el tiempo eso para época. ¿Cómo se llama? Los predicadores deben de tomar ese ejemplo. Eso es muy importante. Lo que él dice es muy importante. O sea, nosotros tenemos que depender de la palabra. A veces queremos adornar la palabra. Sí. Ayudar la palabra, Ese salió de la palabra. creyendo que le estamos ayudando. Sí, ¿Entiendes? más sencilla se Acuérdate puede. que el mensaje de Dios es sencillo. Se desvió de la palabra entonces. Sí, o sea, trató de adornarle, añadirle algo filosóficamente, ¿entiendes? Y a veces nosotros, cuando tratamos de añadirle algo a la palabra, nosotros tenemos que confiar en que esta palabra es suficiente para transformar al hombre. Y lo vamos a ver esta noche, Eso es una de las cosas que, por eso es que quiero darle porque esto es importante para que podamos entender la epístola, la carta. Mantenerla simple. Exacto. ¿Qué pasó? Cuando entonces, en esa preocupación de Pablo, ¿verdad?, por esta iglesia tan joven, tan tierna en Tesalónica, cuando llega entonces Timoteo y le da las buenas nuevas, entonces que Pablo respira. Una buena y otra más. Okay, vamos a ver entonces, una vez en Corinto, entonces que Pablo le escribe la carta a Tesalónica, porque recibe unas tremendas noticias de parte de Timoteo. Dice, Pablo, la iglesia de Tesalónica está de pie, Está firme y en la fe. está firme, está echando para adelante. Y eso sorprende a Pablo. Gloria a Dios. Eso sorprende a Pablo. La agrada. ¿Entiendes? Pero que Porque él no se esperaba eso. Entonces en Corinto, estuvo poco tiempo. pues claro, él dice, ¿cómo es posible? ¿Verdad? No tenían donde reunirse, Nada. no tenían nada, porque ya habían salido de la Y eso jamaquea a Pablo. Sí. Jamaquea espiritualmente. Y entonces Pablo escribe esta carta a esta iglesia. ¿Ok? Y eso es lo que vamos entonces a leer. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Lázaro, No, ninguna. no tiene. Yo lo que tenía la duda, se puso a filosofar con los griegos. Sí. Entonces se salió, Por eso es que él, por eso es que él se dice. concentró de la palabra, se salió de ella. Es que exacto. No fue que se dado nada. No fue que se salió de ella. Como Fíjate. hace muchos predicadores aquí no No fue que se salió de ella. Lo que que la pasa- adornan con unas cosas que Si tú- repiten 4 veces lo Si mismo. tú te pones a leer el discurso de Pablo en Atenas, apenas habla de Jesucristo. Es otro Dios. Sí. Él habla de Dios, del Dios no conocido, del Dios que usted no conoce. Se puso con mitología, con la mitología griega. Correcto. De par a par con la mitología griega. Correcto, es correcto. A Pablo le dijeron, oiga, le dijeron, no tenemos tiempo para oírte Pero aquí. bendito sea Dios, pero ya calenté, Exacto. Así me gusta. Que un momento eres Lázaro, Mira. otro Soto y otro Soto. Yo tengo una hornilla en la estufa, yo tengo una hornilla que tiene que prenderla media hora antes para que pueda calentar. Yo empiezo el lado, mano. Yo Es que empiezo el los lado. cubos de estos son Lo antiguos. pongo en high, pero se tarda en calentar, pero llega. Es de cubo Sí, todavía. es de tubo. Llega. Bueno, vamos entonces a Tesalónica. Vamos a leer. Oye, eso lo tienes que editar, ¿sabes? Pero Esa pues parte. esto, yo no veo, no puedo. Ahorita enseñamos porque se la parteó cosas de la clase. Bueno, vamos a ver. Vamos a Tesalónica. ¿Quién empieza a leer por ahí? Puedo leer. ¿Quién empieza a leer por ahí? Vamos a ver. Yo mismo, yo. Ok, dale. Déjate el saludo, Saludos. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. ¿Sigo? Eso es el saludo típico de Pablo. Sí. Bien importante señalar que aquí pues obviamente no está el nombre de Sila, está el nombre de Silvano, pero estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Muy importante. También es importante mencionar que aquí Pablo no se autoproclama apóstol. En otras epístolas vemos a Pablo, apóstol Sí. de Jesucristo. En esta epístola no se proclama apóstol, ¿verdad? Y obviamente el saludo típico, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿esta era la primera carta que le escribía? Sí. Se entiende que sí. Se entiende que esta fue una de Es las primeras lógico cartas que que todavía Pablo él mismo no, por eso es que no usa la palabra. se entiende que sí. Se entiende que sí. Vale la pena que No no fue hasta la primera. se vea Pudo ser una de las primeras, Vamos entonces a seguir, sigue leyendo. Pero lee y entonces pues aporte. Ahí está. Tú lees y nos explicas. Sí. Yo que me explique, ¿sabes? Ya está bueno. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Que siempre se recuerdan de ellos y que oran por ellos. Eso es ¿verdad? Acordándonos sin cesar delante del Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ok. Vamos a ver. ¿Qué podemos decir ahí de ese versículo? Están reconociendo De la importancia del trabajo. De la importancia del trabajo. De mantenerse, obviamente, activos en el trabajo. Alabando. Está diciendo que van bien, que están bien. O sea, Es que había un Está problemita. subiendo la estima. No, todavía no ha salido. fíjate No ha salido el que, problemita, pero había un problemita ahí. fíjate cuál. ¿Tú ves algún Memoria. problema aquí en No, todavía no. Lo que pasa es que la carta todavía no ha llegado. Pero Ustedes. en la carta que en el reporte que Timoteo le hace, Ajá. aparte de decirle que ellos estaban buenas noticias, que estaban firmes en la fe y en su creencia, también le dice que hay un sector de la iglesia que obviamente malinterpretó lo pero que eso se conoce todavía como la no lo segunda dice. venida de Cristo. No, pero eso todavía Eso no no llega. sabe Eso no todavía. llega todavía. Esto no llega todavía. Pero ahí estaba adelantando. Pero aquí- Es igual que cubamos. Aquí ahora mismo Pablo está aquí Pablo está sorprendido. Si está reconociendo, Él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestra oración. O sea, refleja la preocupación de Pablo orando mucho. por esta iglesia tierna que dejó en medio de una persecución. Sí. Si le decía un bebé, ¿Entiendes? Una iglesia un bebé lo dejó básicamente tierno, pañales. en pañales. Y cuando Timoteo regresa de allá, le dice, Pablo, Chacho, eso está ahí. está pasando lo que tú no crees. Sí. La iglesia está fuerte, está firme,
están echando para adelante, están dando fruto. Y él dice, damos gracias, acordándonos sin cesar delante de Dios nuestro Padre, nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué importante. Esa es la información que Timoteo le lleva. Exacto. Fíjate qué importante, que aquí están los tres tiempos. Porque El pasado, el ha presente y el escogido lo mejor. Pero Pablo, aunque Y ausente está en mencionando el la- cuerpo, aunque ausente en el cuerpo, presente en el espíritu, porque estaba, aunque lejos, orando por ellos. Y ahí, Fíjate. está- Y las oraciones llegan. y ahí Pablo menciona las tres virtudes de la fe, de la vida cristiana, que es la fe, el amor y la esperanza. Exacto. Fíjate que esas tres virtudes le llaman la trilogía de las virtudes, ¿no? Y se entrelazan una de las otras, ¿no? Y ahí está el pasado, que es la fe que nos lleva a Jesucristo. Está el presente, que es la obra que estoy sirviendo, que estoy haciendo ahora mismo, que El me amor, impulsa el por el amor. amor. Y el futuro, Que es la esperanza. que es la esperanza. O sea, los tres tiempos están ahí, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjate que todo está atado ¿con qué? Con la esperanza. Porque cuando a mí me traen la palabra, la oferta, el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Y yo escucho ese mensaje y rápido yo entiendo que hay una esperanza. De hecho, la esperanza fue lo que realmente Pedro la llama la esperanza bienaventurada o esa esperanza viva. ¿Entiendes? Esa esperanza es nuestro norte. Yo siempre lo he dicho aquí, ¿verdad? Es lo más importante. Esa esperanza nos ayuda a ¿qué? A caminar en fe. Sí. Día a día. Es el motor que nos mueve. Y a la medida que nos vamos moviendo por fe, vamos conociendo a Dios, vemos cómo Dios obra en nuestras vidas y eso nos ayuda a ¿qué? A amar a Dios. Amarlo. Y en la medida que yo amo a Dios, amo su obra, amo ¿qué? A sus criaturas. O sea, todo eso está ¿qué? Entrelazado de una cosa con otra, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que Pablo ve en ellos. Pablo ve cómo Dios está tratando con esa iglesia. Cómo Dios está ¿qué? Obrando en ellos. Está madurando. Fíjate que la sorpresa de Pablo, ¿verdad? Es tal que dice, ¿cómo es posible que yo con poco tiempo que he estado allí, esta iglesia se ha mantenido firme? ¿Verdad? Y uno se pone a pensar, a lo mejor Pablo pensaba que él era imprescindible para que la obra de Dios se llevara a cabo. Porque a veces nosotros nos preocupamos. Mas sin embargo Dios lo sorprende y dice, tú encárgate de llevar la palabra, yo me encargo de que la palabra, esa palabra que Ese poco crezca. tiempo- Se ese poco sembró tiempo- y otro va a regar. Ese poco tiempo que Pablo tuvo en Tesalónica fue posterior a haber estado en Atenas. Seguro sí. Ah, pues ahí fue. El cantazo que recibió allá, obviamente lo hizo cambiar el mensaje y los logros se están viendo. Exacto, ahora. porque Pablo primero predica en Filipo, predica en Tesalónica y luego predica en Berea. Es en Atenas donde él trata de irse al nivel con los filósofos. Cuando él ve que no le funciona, baja a Corinto, entonces que decide que volver otra vez a la fórmula anterior, que era la que le había funcionado, ¿entiendes? Y entonces en esta epístola vamos a ver cómo es que él reconoce eso, ¿verdad? Porque aquí él lo ve aquí, es palabra viva. Vamos a ver, seguimos. ¿Qué sigue leyendo? Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena servidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ok. Lo primero, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Fíjate que aquí hay dos cosas bien importantes. Aquí hay dos cosas bien importantes. Primero, sabemos y conocemos de Dios vuestra elección. ¿De qué Pablo está hablando aquí? Que Dios fue el que los eligió. La elección de Dios. ¿Se acuerdan cuando leímos la epístola a los Efesios? ¿Cuál es la primera bendición que Pablo menciona?
¿Cuál es la primera bendición que Pablo menciona en los Efesios? En el capítulo 1. ¿Cuál es? La elección. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Acuérdense que la epístola de los Efesios dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso dice el tercer versículo. Amén. Y entonces una vez Pablo menciona eso, entonces comienza a ir por cada una de esas bendiciones. Porque Pablo comienza, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero entonces comienza a ¿qué? A puntualizar cuáles son esas bendiciones espirituales. Y la primera que menciona es ¿cuál? Sí. La elección de Dios. Pero esa elección de Dios no es una elección selectiva, como muchos la interpretan. Porque yo personalmente no la interpreto, ¿verdad? Así. Pero para mí la elección de Dios es una elección que es general, colectiva. Dios eligió salvar al hombre. Dios eligió salvar al hombre. Dios se propuso en él salvar al hombre. En eso consiste la elección de Dios. En salvar al hombre. Ajá. Aquí podemos relacionar esa palabra elección con escogido por Dios. Escogido por Dios, exacto. Dios escogió, decidió, se propuso en el corazón salvar al hombre. En eso estriba la elección de Dios. Cuando dice también en poder, en que recibieron... Todavía no hemos llegado ahí, todavía. Pero estamos hablando de la elección. Está adelantando, ¿verdad? Quiero hablar de la elección. Ahí está, todo lo que hombre sembrar. Eso no cambia. Nosotros palabras solamente. Tú le envías por email, entonces lo sacas. Pero ellos, pues eso es bueno para que se pongan a discutir entre ellos. Porque después dice que el cubano se tú estás mandado ahora. Pero fíjate, importante lo de la elección. ¿Por qué? Porque cuando un hombre, el ser humano es elegido para la salvación. Todos nosotros somos ¿qué? Somos candidatos a ser salvos, porque Dios se lo propuso en el corazón. Ahora, yo tengo la prerrogativa de ¿qué? De no aceptar esa elección por parte de Dios. De rechazarla. El hijo también. Exacto. Ahora, cuando yo elijo decidir que ser salvo, aceptar la oferta de Dios, entonces esa elección, esa preselección de Dios que se torna efectiva, ¿ah? y se hace obvia, ¿verdad? Porque cuando entonces yo veo que tú respondes al llamado de Dios, entonces tú eres elegido de Dios. O sea, en ti se ve que ese propósito de Dios cumplido. Nueva criatura. Y en ese sentido es que yo me llamo elegido, ¿verdad? Porque Dios se propuso en su corazón elegirnos para salvación. Y cuando yo respondo positivamente a ese llamado de Dios, entonces que hago efectivo esa elección. Lo afirma. Afirmo esa elección, ¿verdad? Y en ese sentido es que entonces Pablo dice, estoy contento de vuestra elección por parte de Dios. Porque Pablo no se preparaba para hacer un mensaje, yo diría, o para hablar en los grupos, sino que él actuaba directamente inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces yo ver ese ejemplo en Pablo, que no buscaba por popularidad, sino que buscaba una vida santa y ser ejemplo a los demás. Por eso lo motivó a decir, si este hombre está sufriendo tanto, dándonos algo bueno, y lo que principio es maltrato, que se tiene que ir del lado de nosotros, mira, eso es lo que tenemos que imitar y seguir. Bueno, primero hemos hablado de la elección. Estamos claros con lo de la elección, ¿verdad? Porque la justicia de Dios no sería justo que entonces elige a uno. Ese es mi mayor fundamento para rechazar la doctrina de la elección selectiva. Porque si yo soy elegido de Dios, yo dije, pues gloria a Dios. Pero ven acá, y aquel que Dios decidió uno por uno, o sea, no va a justicia, no va a justicia. O sea, yo creo que Dios le da la oportunidad a todos por igual. A todos por igual, ¿verdad? Y ese es el Dios que yo conozco. Eso es que la salvación es individual. Correcto. Cada cual decide si la acepta o no. Correcto. Pero es bien importante que entendamos el concepto de elección, ¿verdad? Porque esa elección es general de parte de Dios para todo ser humano. Ajá. Víctor, yo he escuchado a ciertas personas cristianas expresarse, yo personalmente he escuchado a ciertas personas cristianas expresarse de la siguiente manera: no todo el mundo es semilla de salvación.
No puede. Es una posición calvinista. Fíjate, imagínate. Es una posición calvinista. Perdón, esa frase. No, pero a mí es una frase que no compone nada, porque realmente como entonces la semilla la puso, ¿quién crea esa semilla? ¿Quién hace que esa semilla sea para salvación y otra para perdición? O sea, que esa frase entonces te sacan el argumento de que Dios es soberano, que Dios puede hacer semillas de salvación y semillas de perdición. O sea, eso, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, esa frase es inapropiada. Para mí, yo respeto la posición de ellos, ¿entiendes? Y si eso los hace a ellos más felices, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y llegarán a Arizo y van a ser salvos, ¿sabes? Pero para mí, todos tenemos la misma oportunidad delante de Dios. Dentro de la creación yo siempre he visto, Incluyéndote a ti la muerte. perdona, dentro de la creación yo siempre he visto que el libre albedrío es algo que si Dios no nos lo hubiera dado, nosotros lo hubiéramos existido. O sea, como criatura. Como criatura que vivimos en este mundo donde todavía Cristo no ha llegado, le hubiéramos exigido el libre albedrío. Eso es, el libre albedrío es algo de un Dios bondadoso, de un Dios que exacto, porque no tiene sentido que Dios cree sus criaturas para que lo adoren obligadamente. O sea, eso no tiene, ahí no hay amor, es algo obligado. ¿Entiendes? Yo creo que el libre albedrío en su soberanía, ¿verdad? Dios es soberano, pero te crea a ti para que tú decidas. Y eso es lo lindo de todo esto, ¿verdad? Que el hombre teniendo libre albedrío decida por qué, por adorar a su creador. No se impone, ¿no? Exacto, se impone. Tú siempre tienes el poder decisivo de lo que vas a hacer en tu vida. Como dice, de aquí yo te ofrezco la vida y la muerte. Exacto. Te aconsejo que escojas la vida. Exacto. Te aconsejo, ¿viste? Te aconsejo. Qué lindo, ¿viste? Exacto. Afuera el día. Te va a salir bien. Si no, por lo tanto, en eso estriba la elección, ¿verdad? Afuera el día, ¿no? Por eso es que él dice aquí dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, en otras palabras, hemos conocido en ustedes el cumplimiento del plan de Dios. ¿Sabes? Eso es lo que dice. Afirmo. Ahora, mira entonces, para respaldar eso, ¿qué hace Pablo? Ahora va a mencionar dos cosas que surgieron para que eso se pudiese confirmar. ¿Cuál es la primera? La predicación, la palabra. Dice, porque pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena servidumbre, como bien sabéis, como fuimos entre vosotros por amor a vosotros. O sea que hay dos cosas fundamentales cuando queremos impactar, que es el mensaje y ¿qué más? Y el mensajero. Hay dos cosas bien importantes, el mensaje y el mensajero. O sea, predica la palabra como está. Esa palabra tiene poder para transformar. No necesita añadidura. Ese es el evangelio que está aquí, lleno de poder, que transforma. No necesita muleta. Ahora, el mensajero también es importante, porque el mensajero tiene que guardar un testimonio, ¿verdad? Tiene que hablar esa palabra con autoridad, en plena certidumbre de fe. Yo tengo que creer lo que estoy predicando. Que yo tengo que saber que lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo no puedo pararme aquí a decir, inventarme cualquier cosa. Tener conocimiento de la palabra. Exacto. Yo tengo que decir lo que, como esto ha trabajado en mi vida. Yo soy testigo de que esta palabra, un testimonio, me transformó y me sigue transformando. Eso que decía que este evangelio será predicado por testimonio. Exacto, porque la persona que lo predica tiene que estar convencido de que eso es así. O sea, tanto el mensajero como el evangelio es muy importante. Ajá. Todo lo que se predica tiene que estar validado por la palabra. Eso es correcto. Por eso dice, ese evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente. Exactamente. Fíjate que Pablo corrobora que aquellas palabrerías que él utilizó en aquel lugar no fueron muy efectivas, pero sí dice, pero fíjate, sin embargo ahí en Tesalónica yo prediqué a Cristo y a este crucificado y surgió efecto.
Sin mucho y transformó. Sin mucho Y esfuerzo. transformó personas. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pablo en Atenas, Víctor, que pifió así en el... Bueno, porque acuérdate que Pablo era un erudito. Y era un estudioso. Pablo era un hombre bien preparado. Sí, pero se Pablo encontró- conocía la filosofía griega, ¿entiendes? Y a nosotros se nos hace el gatillo de vez en cuando. A veces a ti te dicen, bueno, yo quiero, Lázaro, que tú cantes Luego de chupito. en la convención de médicos, de médicos cirujanos de Puerto Rico. Y eso va a ser en el centro de convenciones de Puerto Rico. Pero no cantes ni te lo dicen así. O sea que vas a tener una audiencia intelectual. Exacto, de médico. Entonces Lázaro ¿Qué canciones se busco? pone, De medicina. olvídate, Me sube la de vuelta y media. Pone el 21. Y entonces comienza a escoger Una ópera que del repertorio, pues lo mejor del repertorio. Y entonces empieza a buscar Porque tenga qué alusión. palabras finas Exacto. puede decir delante de ese auditorio. Y allí Ah, empieza a cantar, me sube la comienza a ser un escogido. Porque a él le va a hablar a doctores, le va a hablar a médicos, a cirujanos, gente intelectual. ¿Entiendes? No, personas que pueden ser claves en la, Y estoy tratando, exacto. Entonces usted comienza a tratar de ver cómo usted puede llegar a la audiencia. captar la atención. Captar la atención de la audiencia. Y se olvida de lo sencillo que es el evangelio. se monta una danza, capi. Pongo obviamente a Lázaro como ejemplo, ¿verdad? Porque yo sé que él. Pero, Entonces, o sea, allí canta una danza. a veces se nos olvida que esa gente necesita una palabra sencilla y de poder. Pero mira, Víctor, en un caso como ese, te hubiera cantado que yo no soy médico ni abogado, ni tampoco ingeniero. Esa era la que tenía que cantar. Y lo tumbé a todo por la pata. O sea, ¿usted me entiende? Si a veces tratamos de ajustar el mensaje de acuerdo a la audiencia que tenemos de frente. Oiga, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Él no tenía que ponerse con tanta El palabra. mensaje es el mismo. Por lo tanto, bien importante, mensaje y mensajero. Seguimos. 6. ¿Quién lo tiene, Tony? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la era venidera. Ok. ¿Qué usted ve aquí? Es el mensaje. Oiga, aquí Pablo dice, Palabra. yo no esperaba que esa iglesia tierna iba a sobrevivir por la persecución que estaba recibiendo esa iglesia, tanto de los judíos como de los propios gentiles. A Jasón ya lo cogieron y lo liquidaron. Eso es una. Pero las noticias de Timoteo le trajeron buenas noticias. La iglesia está firme, está trabajando. Pero cuando Pablo habla de esto, dice, no solamente están firmes, sino que el testimonio de esa iglesia en medio de la persecución, a pesar de ser una iglesia tierna, ha redundado en una explosión expansiva que ha influenciado las ciudades alrededor de ella. ¿Qué clase de milagro? Y arrepentimiento sincero. Porque hay quien empieza en las cosas del Señor y empiezan que quieren tumbar a medio mundo por delante y después de la noche a la mañana. Pero mira lo que dice aquí, esa iglesia tierna ha venido a ser imitadores de ellos y del Señor.
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación por el gozo de... O sea, que a pesar de que esa iglesia era quien estaba siendo perseguida, se había mantenido firme, y esa persecución, esa circunstancia, había hecho que esa fama, se regara en otras ciudades. O sea, algo que tú no esperas, algo que Pablo no esperaba. O sea, Dios sorprendió a Pablo. Lo mismo que le había pasado a él. Ellos lo vieron, están predicando y están haciendo lo mismo. Fíjate cómo Dios obra, fíjate cómo Dios obra en todo esto. Porque lo vamos a ver más adelante. Fíjate cómo Dios obra. Dios escoge precisamente el testimonio de esta pequeña iglesia para influenciar las ciudades que están alrededor. Un ejemplo. O sea, a veces uno dice, lo van a acabar, lo van a limpiar en el primer round. Mismo principio de Cristo. Porque ese es lo humano. Así era que pensé, por eso era que Pablo estaba tan preocupado con esa iglesia. El mismo principio. Mas sin embargo, cuando recibe esa noticia de Timoteo, se sorprende. En otras palabras, Dios trabajando con Pablo. Dios tratando con Pablo. Porque, oiga, yo voy a decir algo. La perseverancia. Si yo recibo una visión de parte del Señor, pasa a Macedonia y ayúdanos, pues mira, yo espero que cuando yo llegue a Macedonia, que me van a recibir, muchos convertidos, milagros de todo tipo, o sea, una explosión como Felipe en Samaria. Mas sin embargo, cuando Pablo vaya, lo primero que coge son palos, puño y bofeta. Y de los mismos judíos. De los mismos de los judíos y de los gentiles. Oiga, y cualquiera dice, pero ven acá, me habré costado yo con el estómago lleno que recibí esa visión. A lo mejor fui yo que comí algo que no me cayó bien y por eso fue que tuve la visión. Usted comienza a dudar. Usted comienza a decir, ¿será esto verdad o será? Pero ya le había pasado. Eso me pasó, él tenía esas experiencias ya. No, todavía. En la primera ocasión no le había pasado nada en Galacia ni esas cosas. Aquí es que cuando Pablo comienza, ¿entiendes? Y fíjate como nosotros no podemos evaluar las cosas que nos suceden y decir, esto me está sucediendo porque esto no es voluntad de Dios. A veces creemos que como las cosas nos están saliendo mal, Dios no está en el asunto. Porque Pablo hubiese tenido razones de más y de sobra para decir, pues mira, aquí no está esto no es de Dios, este no es el lugar, se equivocó, la visión era de Dios. Rápido, metido en una cárcel, con los pies en el cepo. ¿Qué usted cree? Oiga. Sí, pero si tú me enviaste, ¿por qué ahora me está pasando? Y vienen los cuestionamientos. Hay duda. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Mire, Él nos envía a tal sitio, no quiere decir que vamos a regresar. Mire, hay gente que yo conozco. Que mientras están en el mundo, las cosas están tremendo. Se convierten a Jesucristo, oiga, y comienzan unas batallas y unas pruebas y unos problemas, y dice, pero ven acá, y para eso fue que yo vine a buscar a Dios. Esa experiencia la he tenido yo con el yerno mío. Y entonces empiezan a decir, no, pero si es para esto, mejor yo no. Porque entonces comienzan a relacionar lo que les está sucediendo con Dios. ¿Entiendes? Y vemos como que las cosas que nos están sucediendo pues son aparentemente negativas. Y entonces comenzamos a cuestionar y si a lo mejor esto no es lo que yo esperaba. Y comenzamos y nuestra mente comienza a trabajar, ¿no? ¿Entiendes? Oiga, por eso es que nosotros nos tenemos que meter aquí en los pies de Pablo. Tenemos que meternos ahí en los zapatitos de Pablo. A pesar, Pablo hubiera vuelto en la primera en Filipo, dice, espérate, esto no es de Dios, vamos a ir para atrás, esto no es terreno de Dios. Pablo siguió para adelante. Sí, pero con la experiencia que tuvo. Fundó Filipo, fundó Tesalónica, iglesia en Berea, iglesia en Corinto. Oiga, ¿y cuál es más? ¿Sabes?
era voluntad del Señor, era parte del propósito de Dios, porque a través de la persecución, oiga, no hay testimonio más efectivo que pueda dar un cristiano, y se lo voy a repetir, no hay testimonio más efectivo que pueda dar un cristiano que dar testimonio en medio de la prueba más grande. Porque ahí es que están todos los ojos en uno. Cuando tú estás pasando por una prueba, que todo el mundo sabe, mira, está pasando por un problema, ahí es que están todos los ojos de todo el mundo encima de esa persona. A ver cómo reacciona. Mostrar paz, a ver qué tranquilidad en medio de la... Y ahí es que te testimonio. Cuando esta iglesia recibió el mensaje, respondió positivamente, y la gente alrededor vio que esta iglesia permanecía, a pesar de la persecución, eso sirvió ¿para qué? Para que el evangelio se expandiera. De hecho, cuando Pablo perseguía a la iglesia, era cuando estaba más creciendo. Exacto. Inclusive se convirtió hasta él. Por eso te digo, o sea que tenemos que tener mucho cuidado de tratar de relacionar lo negativo que nos sucede con el propósito de Dios. Porque, oiga, a veces nosotros dicen, estamos pasando por tremenda prueba, pero no sabemos lo que Dios está haciendo. A veces no lo podemos entender. A veces no lo podemos entender y pasa un poco de tiempo en lo que podamos entenderlo. Pero mire, Pablo cuando recibe esa noticia de parte de Timoteo, dice, realmente Dios está en el asunto. Dios está, o sea que esta carta, esta noticia, esto es un refrigerio para Pablo. Esta noticia de Timoteo es un refrigerio para Pablo. Dice, gloria a Dios, que a pesar de que yo pude estar muy poco tiempo, Dios se encargó de que esa iglesia perseverara. Y a pesar de mis golpes, porque Pablo no llegó a Tesalónica, oiga, Pablo llegó a Tesalónica magullado. La pena dio resultado. Con los ojos hinchados, casi cojo. Mas sin embargo, cuando esta gente de Tesalónica, y aquí lo dice, lo vio así, dice, espérate, que esta gente cuando se atreve a seguir predicando esa palabra, a pesar de haber cogido esa pela allá en Filipo, algo tiene que estar hablando de esa gente que tiene que ser verdad. Si ese mismo testimonio, oiga, si usted fuese ninivita, los ninivitas eran mis hermanos, ¿sabes? Los ninivitas eran mis hermanos. Te cogían la piel y te le empezaban a quitar poquito a poquito la piel. Y después que te quitaban toda la piel, frente al sol, te bajaban frente al sol. Echaban sal y le ponían sal para que no te volviera. Y entonces, frente al sol ahí, imagínate si eran malos. Víctor, quisiera decir algo que me vino a la mente. Esta semana pasada estuve en Calle, en casa de mi familia, y una tía mía de Estados Unidos. Y se acuerdan de la experiencia que yo les conté de que le escribí una carta a mi tía que estaba acostada para morir, y aceptó el Señor y aceptó su hija también. Pues ahora viene esta niña que vi esta semana pasada en Calle, y dice, Israel, quiero contarte algo a Sora. Me llevó a Sora al balcón, casa de otra tía mía. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Que cuando tú te pediste el duelo, el funeral en el Campo Santo, yo me fui. Pero ¿qué pasó? Nadie lo supo. Pero ¿qué sucede? Eso se quedó conmigo todo el tiempo, a través de los años. Pero pasaron más de 10 años. Y mira qué pasó. Me voy a Estados Unidos, no me lo dijo. La experiencia no me la contó en esos días. O sea, en esta semana pasada me dice Israel, y me fui, y mientras estaba en casa, oí que había una campaña del hermano J.J. Ávila allá, en Brooklyn, y me fui a la campaña. Y algo me dijo, tiene que porque él hizo el llamado y dijo que me confesaré delante de los hombres, algo así. Pues entonces dijo, yo tengo que hacer eso porque fue en el pasado, yo tengo que contar esa experiencia. Y me dice que cuando salió de la campaña del hermano Gille, y dice, no sabe cómo llegó a la casa porque ella se sentía como si fuera por el aire, que no sentía ni su cuerpo, como una bendición que la jocó, para que tú veas que cosas que... O sea, lo que te quiero decir en relación a la clase es que uno que siembra la palabra, que Dios que va a traer el resultado. Y Dios te hace saber, te recompensa ese esfuerzo, aunque sea 10 años más tarde. Te hace saber el fruto que sembraste valió la pena, sirvió de algo. Y eso para él pues fue refrigerio, para Pablo también. Mira, aquello que tú hiciste, porque esto no pasó el otro día, ¿sabes? Desde Tesalónica a Corinto pasaron
pudimos hablar meses, pero Pablo finalmente vio el fruto de lo que a mí estaba pasando allí en Tesalónica. El sufrimiento que pasó allí en Tesalónica y en Filipo, que surgió efecto, dio fruto. Y eso es lo importante. O sea, a lo mejor nosotros no podemos entender las cosas ahora, pero después las vamos a entender. Cuando hablé de los ninivitas, los ninivitas, yo no sé por qué yo miro a ti cuando hablo de los ninivitas. A lo mejor fue el que fue ninivita y ahora vida. No fue ninivita. En la otra vez. No, escucha esto. Eran malos. Pero fue Jonás. Y Jonás estaba marcado. Jonás estaba marcado. Se veía, o sea, el rostro de estuvo 3 días metido en el estómago de una ballena, o sea, los ácidos gástricos tuvieron que haberlo. Lo quemaron. Estaba el color de esa silla. Y ahí estaba Jonás caminando en medio de la ciudad de Nínive diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Oiga, a lo mejor el mensaje no decía mucho, pero el rostro de Jonás, la apariencia de Jonás decía: este no es un loco. Si este viene de allá, un judío, a venir para acá a decir esto, es porque Dios está metido en el asunto, ¿sabes? Y eso sirvió para que esa gente, que todo el mundo, hasta los animales ayunaron. Hasta los animales se postraron ante Dios y reconocieron a Dios. O sea, eso mismo, y la historia de Jonás termina de una forma que no termina la historia, pero yo me imagino que Jonás a la larga reconoció la mano de Dios en todo eso. ¿Entiendes? ¿Sabes? Él reconocía la mano de Dios. El problema es que decía: si tú los vas a salvar, ¿para qué me vas a usar si lo vas a salvar como quieras? Pero Dios trabajó con Jonás. Ahora, Pablo también estaba marcado. Estaba marcado. Y cuando va a Tesalónica, toma agullado lleno de golpes. Pero a pesar de eso predicaba la palabra. Eso surgió efecto. Eso surgió efecto. Y si tú estás pasando por una prueba, y tú sigues firme en el Señor, oye, la gente que te vea dice, a pesar de que te estés rechazando en ese momento, tú puedes estar seguro que ese testimonio está llegando. Y que sale con autoridad. Está llegando. Esto es de verdad. Esto es de verdad, esto no es de embuste. Porque una persona normal no aguanta tanto. Tiene que tener algo. Sí. Y ese algo es que el Espíritu de Dios, que es lo que hace mantenerse fiel ante la prueba. Millo. Quisiera compartir una cosa breve. Me arriesgo a que alguno piense que tengo un espíritu crítico, pero no es así. Yo una vez trabajé en una funeraria y yo ponía los recordatorios según la selección de la familia, ¿verdad? Los recordatorios podían ser con religión o sin religión, católicos o protestantes. Y esa era una funeraria que estaba por allá por Atorrey. Iban muchos mitas, iban allí. Allí iban mormones. Allí había de todo. Y entonces hay veces que yo podía discernir cuál era la creencia del grupo por el descontrol que había. O por el control que había. Hay que tener temor de Dios diciendo esto, porque yo no sé cómo yo voy a reaccionar si me llaman por teléfono y me dicen: mataron a tu hijo allá en Japón, o los aviones se cayeron y Villita y Copelia ya no existen. Entonces yo no sé cómo yo voy a reaccionar con eso, pero hasta ahora pues Dios me ha dado fortaleza y esperanza en muchas experiencias. Pero yo veía cosas allí, yo escuchaba a través de la cortina que había un hombre que se quería meter en el féretro por la malla. Y entonces después yo chequeaba los papelitos esos, los recordatorios, que eran testigos de Jehová. Y una vez que se fue todo el mundo de la funeraria, y yo dije: yo no voy a coger picadas de mosquito, con el permiso del difunto, yo me voy a dormir ahí, al lado del ataúd, en el sofá. Está muerto ya. Y yo me acostaba allí
yo de momento de noche me despertaba como oyendo un quejido. Oyendo un quejido, tú sabes. Y yo decía, espérate. Que me pique los moquitos. Me voy a ver con un poquito mejor. No. Y yo chequeaba el recordatorio y eran personas que no tenían ninguna clase de religión. Eran personas que, tú sabes, decían, bueno, este tipo a lo mejor sabe Dios siempre se quitó la vida. Y entonces esto yo lo traigo porque es que muchas veces, según la experiencia que uno tenga con Dios, así es Él con uno, Él honra a uno cuando uno está pasando por una situación bien. Es que las pruebas nos fortalecen. O sea, nosotros no buscamos las pruebas para que nos fortalezcan, eso no es de humano. Pero dentro de nuestro caminar en el Señor, tenemos que entender que las pruebas es para fortalecer nuestro carácter, nuestra fe en el Señor. Y cuando nosotros miramos las cosas en esa perspectiva, comenzamos a tener una mente madura, comenzamos a mirar. Por eso es que Habacuc, la adoración de Habacuc es tan importante, porque él decía, mira, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, yo me voy a alegrar en Jehová, porque él dice, es el que pone mis pies como de sierva y en mis alturas me hace. Esa en mis alturas es que cuando la persona se da cuenta de lo que está pasando y que todo eso es que va a ser para bendición. O sea, a lo mejor en ese momento tú no lo entiendes, no hay fruto en la higuera, no hay nada, pero él decía, pero este momento, esto que está pasando va a servir para que mi fe florezca, para que yo pueda conocer otra dimensión de Dios. Y cuando yo empiezo a pensar de esa forma, comienzo entonces a entender a Dios metido en el asunto y comienzo a caminar en fe. Mi hermano, ¿qué iba a decir algo? Sí, que yo me gozo por esta enseñanza que se está trayendo en este día, porque uno básicamente oye los predicadores, la gran mayoría en este tiempo, y si estuviera pasando eso en este momento, dijeran, se fue fuera de la voluntad de Dios, no oró, y el diablo lo está azotando. Que eso básicamente... Le buscan una explicación a las circunstancias. Porque lo que se predica hoy pues es un evangelio de triunfalismo, y sí, somos más que vencedores, como decía Pablo, pero en medio de... Para ser más que vencedores hay que pasar la dificultad, hay que pasar el momento de la experiencia de Pablo, o sea, yo puedo predicar, Dios está con nosotros y nos bendice y hay prosperidad, pero cuando yo me pongo a buscar ese evangelio y lo comparo con los siervos de Jesús, con los siervos de Dios, o sea, ¿dónde está metido? ¿Cómo compagina eso con esto? Oiga, Pablo en 2 de Corintios, cuando habla de su resumen, es un resumen que usted se pone y dice, pero ven acá, ¿qué es esto? Nadie lo llamaría. El resumen de Pablo, ¿usted lo ha leído? Sí. Naufragio, oiga, cárcel. dice, y lo más que me preocupa es la preocupación por la iglesia. O sea, ¿entiende? Víctor, yo tengo que entender, ¿verdad? Que a nadie le gusta sufrir, pero Dios está en el asunto. Respecto a lo de Millo no terminó el que paró después que oyó muerto, ¿verdad? No, él habló de un quejido, pero no se ha muerto. Yo creo que él no se quedó en el sofá. Se ve huyendo. Yo no creo que se quedó en el sofá. Yo no voy a decir más nada para que puedan dormir bien. Después prendemos una fogata allá afuera y Millo termina el cuento. Urban Legends. Ahora, importante, seguimos, ¿verdad? Esta iglesia, a pesar de pasar por las circunstancias, se convirtió en un testimonio eficaz ante toda esa área, cosa que Pablo no esperaba, nadie esperaba, pero ahí estaba Dios metido. Eso es lo importante. Seguimos. La historia no dice nada sobre el grupo de judíos que estaba en la sinagoga y que lo sacó. Porque sabemos lo que dice la palabra, pero la historia... Que las historias... aquí está lo que realmente impactó en ese momento. De los judíos que nadie dice nada. Pero de esta gente sí, está escrito. ¿Cuántas personas hablan? ¿Entiendes? Eso es importante porque esas cosas son las que se recuerdan. Esas cosas son las que se recuerdan. Cuando uno se mantiene firme en la fe,
¿Cuántas veces usted no ha escuchado la historia de ¿cómo se llamaba aquel ancianito que quemaron en la hoguera? Ah, no era Aristarco. Ah, Policarpo. Bueno, para que no se queden en la hoguera, ahí está. La hoguera, quémala. No se queden en la hoguera, ahí está. Hablando de hoguera. Ya David la estaba extrañando. Yo decía, David está diciendo paga lo que debe. Haciendo chocolate por Debe chocolate, paga lo que debe. Pasa por ahí para abajo, llénate de eso. De esperanza. No, cuando te den los 30.000. Te mandaron el crédito primero el débito. Ve que no pequen más. Pues mire, ¿usted sabe cuántas veces se ha hablado del testimonio de Policarpo? Quemado en la hoguera. Ah, porque esos momentos se perpetúan. Y los mártires. Esos momentos se perpetúan. A nadie le gustaría ser mártir. A nadie le gusta sufrir. Pero si nos tocase sufrir, Ni modo. oiga, en el Señor, usted puede estar seguro que ese es el momento más eficiente, más eficaz para que sus familiares, para que sus vecinos, para que toda la gente que está alrededor suya vea que el Dios suyo es real y que lo sostiene en medio de la prueba más ardua. Bueno, ahí en Ponce, el tipo que defendió a la vecina no era cristiano y es un héroe. Así que dio la vida por... Ok, seguimos, vamos a seguir. Vamos al 2. ¿Quién lo tiene por ahí? Stanley. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso es lo que yo acabo de decir. Sí, correcto. O sea, ellos sabían que esta gente habían venido de Filipos perseguidos y no estaban bien, mas sin embargo ellos se dieron cuenta que a pesar de todo eso, ellos se mantuvieron firmes hablando del Señor. Sí. Y ese testimonio fue la clave para que esta iglesia pudiese imitarlos a ellos. ¿Qué de nuevo? De nuevo autoridad, compasión, determinación. Cuando usted predica la palabra, cuando usted habla de la palabra con pasión, con autoridad, eso es de nuevo. Eso es de nuevo, ¿verdad? Eso es de nuevo. Por lo tanto, cuando esta gente vio que Pablo y Silas tenían ese de nuevo, esa autoridad, esa pasión por la palabra, a pesar de las circunstancias que estaban pasando, eso causó impacto en los tesalonicenses. ¿Está bien? Seguimos. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ok, estos 3 versículos nos hablan precisamente de lo que estaban acusando a Pablo. Mire de lo que le estaban acusando. Oiga, fueron cargas. Usted sale de su tierra, va a una tierra extraña, lo sacrifica todo. Y va y predica la palabra y comienzan a decirle que usted que primero dice que usted está hablando un error, que
Dice, no prosiguió de error, lo estaban acusando de que estaba diciendo algo que no era verdad. Estaba viviendo de ello. Ni de impureza. O sea, los estaban atacando y le estaban acusando de impuro. Y de engaño. Y de engaño. De engañosos. Sí. De mentirosos, de impostores. Sí. Lo estaban acusando de qué? De que estaban encubriendo avaricia, que se estaban lucrando de lo que estaban haciendo. Que estaban buscando la gloria de los hombres. O sea, adulando a la gente. ¿Ah? Todas esas cosas. Oye, cuando usted quiere hacer algo para Dios y lo acusan, y le voy a decir algo, a todos nosotros nos ha pasado eso. Y nos va a pasar. Nos van a acusar, van a atacar nuestra integridad. Y usted tiene que estar preparado para eso. ¿Qué es lo que lo va a sostener a usted? La fe y la experiencia que hemos está aquí, tenido. está aquí, está aquí. Lo que dijo Jesús. No, lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo. A Pablo le acusaron de todas esas cosas. Porque cuando a usted lo atacan la integridad suya, su motivación, lo atacan. ¿Ah? Explota. Usted dice, mira mira cómo Pablo reacciona. Él dice, porque dice aquí, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Sí. No para agradar a Dios, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. O sea, Pablo estaba convencido de que era Dios el que lo había llamado a esto. Tenía convicción personal de que él era siervo de Dios. Y eso es lo que te va a sostener a ti en medio de ¿qué? De cualquier acusación. Te podrán acusar de lo que sea, pero cuando tú estás seguro que tú eres un siervo de Dios, oiga, eso no quiere decir que usted no cometa errores, ¿sabes? Somos humanos. Usted va a cometer errores, Somos probablemente humanos, se aprovechen de todas esas cosas y mira, y eso que dice que es cristiano. Pero que los errores sean convertidos en arrepentimiento en forma positiva. Correcto. Es correcto. Gracias a usted que La experiencia es buena si el error no se repite. Es correcto. No, porque entonces no hay arrepentimiento si vuelve y lo hace. no lo queremos aquí. ¿Qué pasó? Por lo tanto, eso es bien importante. Eso es bien importante. O sea, yo tener convicción en mí mismo porque mi fe va a ser probada. Voy a ser atacado, mire, todos los siervos de Dios en la Biblia fueron atacados. Su integridad, búsquelo. Moisés fue atacado por sus propios hermanos. ¿Cuántas veces no acusaron a Moisés de lo que estaba haciendo? ¿Ah? Es cierto. Imagínate, los profetas, Jesús, Pablo, Jesús decían Pedro, comilón. todos ellos fueron acusados, atacados. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. ¿Qué es lo que nos va a sostener? La seguridad de que, tenemos de nuestra relación con Dios, es que es una relación auténtica. Ajá. Si no se está convencido en cualquier situación, se debilita la persona. Te vas a jamanquear. O sea, tú tienes que estar seguro de tu relación con el que tú eres un siervo de Dios. Te vas a decir, no, tú eres un embustero, tú eres un engañoso, tú nunca has cambiado. Eso es lo que dice, tú nunca has cambiado, tú siempre serás el mismo. Eso es una patraña tuya. Oye, te dan duro. Pues salió bien. Tú vas a ser el mismo. Eso es una pantallita tuya. Es una pantalla tuya. Oiga, usted tiene que estar bien seguro. Porque le van a tirar para tumbarlo. No, te van a tirar para matarte. Te van a tirar para matarte. Se van a tirar para matarte. Le dan una paletita para sacarle el jugo. Pero ahí es que usted tiene que mantenerse firme diciéndose, yo soy de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Estoy salvo por la sangre de Jesucristo. Bienaventurado si lo que dicen no es cierto. Eso es importante. Ok, acepté la acusación de Pablo. Ahora, mira lo que dice aquí. El 7 y el 8. ¿Quién lo tiene por ahí? El 7 y el 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas
porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ok. Oiga, esto yo lo puedo entender de un pastor gentil, pero de un judío. Que cuando usted analiza estas palabras, que esto sale de la boca de un judío hacia un pueblo, a una iglesia gentil, pagana, idólatra, entonces se pone a pensar, ¿ah? ¿Y qué usted sabe? Porque mire lo que Pablo dice ahí, esos dos versículos, eso es algo sobrenatural. Mira cómo Dios obra en nuestras vidas. Pablo está en un sitio extraño, está recibiendo palos y puños y bofetadas. ¿Ah? Pablo ve que algo está surgiendo y a pesar de cogerle, porque tú puedes predicar el evangelio a las personas con pasión y con denuedo y no importarte lo que ocurra con ellos después dice, bueno, yo cumplí con mi propósito, después que a ellos que se parta suerte. Y lo quieren aceptar. Exacto. Sí, por ese 8 dice... Expresiones pero ahí hay algo más que responsabilidad. Ahí es un amor que nace en Pablo hacia esa gente. Grande es nuestro afecto. O sea, no es solamente ir a librar nuestra responsabilidad y predicar el evangelio y ya se fue, se acabó. Que lo que pase, lo que pase. No, o sea, él dice que en él surgió un amor hacia esa gente. Y cuando eso es un amor sobrenatural, que lo pone Dios ahí. O sea, Dios te mete en el asunto. O sea, lo que quiero que vean a Dios metido en el asunto. Es que Dios metió a Pablo en Macedonia y dice, pasa a Macedonia y ayúdame. Fue Dios el que mandó a Pablo para Macedonia. Lo llamó. Y pasaron cosas negativas, pero el amor que tiene Pablo por esa gente también lo siembra Dios. O sea, el poder, de nuevo que tiene Pablo para predicar la palabra, también lo pone Dios en el corazón de Pablo. O sea, Dios te manda el fuego, pero te da las herramientas y los recursos para poder que sobrevivir. Tocó el corazón de estos hermanos a quienes le predicó. Dios te manda el fuego, pero te da los recursos para poder sobrevivir dentro del fuego. El Espíritu Santo es el que ayuda a uno. Exacto. Y él dice que ese amor sobrenatural que está en el corazón de Pablo, que lo demostró en esos dos versículos, ¿entiendes? O sea, eso te demuestra a ti que Dios le puso un corazón especial a Pablo, ¿entiendes? Por lo tanto, o sea, eso es parte del equipo. Ahora Dios prepara el camino. Pero entonces nos da las herramientas a nosotros para que breguemos con aquellas piedras que aparecen en el camino. Es correcto. Y no solamente para tener el cuero duro para aguantar el cantazo, porque Dios te pone el cuero duro, pero también te da un corazón blando, sencillo, lleno de amor. Soporte. Fíjate qué cosa, te pone el cuero duro para aguantar los cantazos, pero también te pone un corazón sensible hacia la gente que se tan grande del odio que tenía antes de venir al Señor, esa misma fuerza de odio se convirtió en fuerza de amor. Qué tremendo, ¿ah? Se identificó con ellos en su necesidad. Gloria a Dios. Eso es lo importante, que veamos a Dios en todo esto, ¿verdad? Cuando él hace su resumen que dice perseguidor de la iglesia, entre las cosas que pone en su resumen. Y así tenemos que comportarnos nosotros con los inconversos, aún con la familia. Fíjate, es que es bien importante porque imitadores de cuando yo digo esto, me viene a la mente el versículo que él escribe. Mire, me viene a la mente este versículo, porque este versículo, porque estamos hablando del amor que Dios derrama en el corazón del hombre cuando está en la tribulación, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Y no solo esto es Pablo diciendo, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y esto lo escribió Pablo después de aquello. A mí, yo estoy casi seguro que este versículo que Pablo escribió a los romanos fue como consecuencia de haber recibido esa experiencia en Tesalónica. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga, qué tremendo. Eso que está ahí puesto fue la experiencia que Pablo tuvo en Tesalónica. Estaba en tribulación, pero él sabe que esa tribulación se convirtió en ¿qué?
en amor, y a través de ese amor, ese derramo fue derramado mediante el Espíritu Santo sobre su corazón. Fíjate qué tremendo, ¿ah? Lo que ese amor también lo están viendo las personas que están oyendo, y entonces eso lo adquieren ellos también. Es correcto, o sea, es una resistencia, porque dice, la paciencia prueba, pero la prueba produce esperanza. O sea, tú estás pasando por el fuego, pero también Dios te está poniendo amor en tu corazón. Entonces ahí viene el fruto. Exacto, o sea, es algo, tú sabes, ¿sabes? Es algo que realmente es incomprensible de la mente humana. El proceso divino en el hombre, ¿sabes? Es casi incomprensible. Porque ¿cómo tú puedes pensar que la prueba, que la tribulación produce prueba, y la prueba es, o sea, eso es algo difícil de entender, ¿verdad? Ese es el impacto que causaba cuando los cristianos se tiraban para que los leones los devoraran, iban riendo y cantando, y los demás decían, ¿cómo es posible que ellos estén cantando? Eso no es ellos. Pero Esteban, cuando Esteban lo estaban apedreando, sí. ¿qué decía? Veía la gloria de Dios. Que veía la gloria de Dios. Y el semblante que le cambia. No le tomes en cuenta este pecado. Sí. A ver, Esteban, Jesús también, ¿sabes? Es que tenemos, ¿verdad? Eso lo hace Dios. No. Esos son los milagros que Dios hace en nuestra vida. ¿Entiendes? Cuando hay un momento en una de las funerarias que ven los cristianos cantando y esto y los otros, y hay otros que se pasan llorando. Seguimos. Bueno, ajá. Recientemente una señora allá en Monao perdió su hijita, que lo atropelló sí. un señor de él, y ella dice que lo perdonaba, porque ellos le siguen haciendo, y con la tranquilidad que ella lo dice, uno entiende que famosa, una teoría famosa, yo sé, testimonio fuerte. hay que estar bien paro. Ahora, está bien preparado para eso. Seguimos. 9. El 9, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene por ahí? Yo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El testimonio que guardaron ellos en todo momento fue un testimonio intachable, ¿verdad? Intachable. Seguimos, bien importante. 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Mire, a Pablo lo acusaban de dictador, de un hombre dominante. Que le gustaba imponer su criterio. Pero mire, cuando nosotros queremos hacer las cosas por amor, lo hacemos y exhortamos a las personas y los confrontamos de frente. Pero después los consolamos. Ese es el verdadero amigo, que te dice las cosas como son, pero después te dice, ¿verdad? Te lo estoy diciendo para tu bien, para que te puedas levantar, para que puedas ajustar unas cosas en tu vida, ¿entiendes? Ese es el verdadero amigo, que te dice las cosas como son. Y eso es parte, oiga, y le voy a decir algo. O sea, aquí estamos estudiando a Pablo, ¿sabes? Pero todos nosotros tenemos que ser como Pablo. A ver, tener esa pasión, porque mira la pasión que tiene Pablo por esa gente. O sea, esa pasión por las almas. Esa preocupación, esa intercesión constante, ese seguimiento, esa exhortación, esa consolación. O sea, nosotros tenemos que ser como Pablo. Pablo no es un individuo por allá porque está en la estratosfera por allá abajo espiritual. Pablo es un individuo como tú y como yo. Esa urgencia espiritual, esa responsabilidad espiritual debe existir
de uno a otro aquí. Pero eso mismo que él hacía, lo confundía como que si él quería buscarse prestigio. Exacto, porque es que a ti te van a atacar. Cuando tú trates de hacer las cosas que Dios te manda hacer, tú vas a ser atacado. ¿Sabes cuándo el enemigo no te va a atacar? Cuando tú te quedas haciendo nada. Cuando tú no hagas nada, pues mira, ahora una vez tú haces, van a salir todos los grillos y cucarachas y todas esas cosas para afuera. No va a buscar cola seguida. Entonces, cuando tú ahí recibes el primer cartazo, tú dices, espérate, mejor que yo me voy a sentar aquí y me quedo tranquilo aquí, así nadie me ataca. Y el enemigo se encarga de neutralizarte. Es una posición cómoda. Qué reto, qué desafío. Digo yo, hay que salir del closet. Uy, a todos nos gusta meternos en el closet. ¿Cómo señala a este? Salieron del closet. Pero el closet es el lugar cómodo. El closet es el lugar cómodo donde todo el mundo quiere, ¿sabes? Que ahí nadie ataca a nadie y ahí está todo el mundo, Pero salir del closet es el desafío. ¿Entiendes? De forma positiva, ¿sabes? Que es cuando tú vas a recibir cantazos, ¿tú sabes? ¿Entiendes? ¿Ok? Lo pongo, ¿verdad? De forma, pero, o sea, es lo que les quiero decir. Una de las cosas que yo he notado, Víctor, es que Pablo clarificaba cualquier cosa, pero no atacaba. Él clarificaba, quizás, no, Pablo era fuerte. Pablo tenía una personalidad bien fuerte. Pablo era fuerte. O sea, pero Pablo era un individuo que te decía las cosas como tú las tenías que escuchar. Pero también te consolaba. ¿Entiendes? O sea, y esa es la pasión que debe estar en nosotros, por cada uno de nosotros, ¿entiendes? Yo tuve un pastor que era así, si alguien venía con una idea mala en el culto o una profecía mala, él lo corregía allí mismo, pero al otro día a las 8 de la mañana estaba en la casa visitando y explicándole por qué, y el tipo no se enojaba, seguía en la iglesia a la persona. Hay que estar claro, ¿sí? Y hay que hacer las cosas con amor. Cuando tú haces las cosas con amor, o sea, no importa que tú, o sea, no importa, lo haces y después, ¿verdad? Vamos a terminar hasta el 16 para entonces terminar la clase. Domingo Misla, Aldarondo. Sí, ahí del 13 al 16. Ve bien, amigo, ve bien. A él lo que le duele la jodida, no son los ojos. Que yo sepa. Es lo que le duele la jodida, los ojos no están bien. Por lo cual no están bien. Tú me estás operado de catarata, está nuevo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso Pablo está diciendo porque él se convenció de que cuando predicó la palabra actuó en ello. Eso fue un cantazo que le dio Dios a Pablo, ¿sabes? Estoy convencido que fue la palabra lo que hizo la reacción en el libro. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que ellos se salven. Así colman ellos siempre en las medidas de los pecadores, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, en otras palabras, esta iglesia tierna ha pasado precisamente lo que pasó por la iglesia de Judea. Para la iglesia judea. Y eso le va a pasar a la iglesia de todos los siglos, históricamente. La persecución. La persecución. Probablemente no sea una persecución abierta, pero una persecución que está ahí constante. Y cuando no haya persecución hay algo raro. ¿Entiendes? Debe estar preparado. La iglesia está muerta. Exacto. Estamos. Vamos a orar. Está bien.
Yo me he cogido 6 paletas ahí. Ay, María. Lo dulce que es esta clase. Pero no le trajiste bombones. Aleluya. Gracias.